Buenas. El caso que nos compete hoy es muy sencillo. Vamos a explicar cómo trabajar con coordenadas polares, es decir, aquellas coordenadas en las que los valores no son las coordenadas cartesianas a las que estamos acostumbrados X, Y y Z, sino que por el contrario son radio y ángulo. ¿Qué queremos decir con radio? Cuando hablamos de radio, lo que decimos es que es la distancia que hay desde el punto al origen. En línea recta, por ejemplo, en el caso que vemos en nuestra pantalla, serían 50, 100, 90, es decir, la distancia que hay desde el origen hasta cada uno de estos puntos que nos aparecen por aquí. ¿Y qué decimos que es el ángulo? El ángulo es el ángulo formado por el eje horizontal o eje X en este caso, ¿de acuerdo? Y el eje con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo quiero llegar hasta este punto de aquí, que es el más sencillito, yo diría que su radio sería el que me viene por aquí, es decir, 80. ¿Y cuál sería su ángulo? Pues el ángulo es el que forma esta recta que viene por aquí con el eje X positivo, es decir, 10 grados. Voy a indicaroslo mejor con colores. Os comentaba, yo puedo venir, por ejemplo, a este punto de aquí, a este punto que señalamos en rojo, lo puedo hacer de dos formas. En coordenadas cartesianas, yo diría que voy con un G01 y le diría que quiero ir con una X 50. Con eso sería suficiente. Esto es exactamente igual a decirle que yo quiero ir en coordenadas polares con G01, radio polar igual a 50, ángulo polar igual a 0. ¿De acuerdo? Imaginaros que en lugar de ese punto, al punto que queremos ir es a este que tenemos aquí. Este punto que tenemos aquí, que lo estoy pintando de color verde, ¿qué sucedería? En coordenadas cartesianas, como estas que tenemos nosotros aquí, sería un poquito más complicado porque tengo que obtener por una parte su valor de X, que se podría obtener, es decir, esta distancia que hay aquí. Aquí nosotros lo que tenemos es un triángulo rectángulo con un ángulo recto aquí. Entonces nosotros podríamos decir que esta es nuestra X y que esta es nuestra Y. ¿Cómo podríamos obtener el valor de X? El valor de X sería igual a cateto contiguo partido de la hipotenusa, que son 100, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros decimos que el coseno del ángulo este, que son 10 más 20, 30, es este valor partido de 100, lo que estamos diciendo es que la X es igual al coseno de 30 grados por los 100 de distancia. Para calcular la Y haríamos lo mismo. Podríamos explicar un poquito mejor aquí. Diríamos el seno de 30 grados, es decir, si aquí estos son 30 grados, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, el seno de 30 grados es igual a I partido de la hipotenusa, que son 100. Entonces me quedaría lo mismo que antes, Y seno de 30 por 100. Pero tengo que utilizar trigonometría para poderlo sacar. Bueno, pues yo también podría ir a ese punto y ahí arriba, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que vamos en una trayectoria circular a izquierdas. Yo podría decir que voy con un G03. ¿Qué distancia hay desde el origen hasta ese punto? El radio polar, 100. Entonces, G03 tenemos como radio polar igual a 100. ¿Qué ángulo polar tenemos? Pues el ángulo polar que tenemos es 10 más 20, ángulo polar de 30 grados. Quisiera reseñar una cosa. Primero, no se pone el simbolito de grados. Y segundo, hay otros controles que cuando hablamos de coordenadas polares solamente ponemos R y A. Es decir, pondríamos R100, A30. En el caso de Siemens, de Simutrain, no en controles anteriores, nos obliga a poner RP, coordenada de radio polar, igual. Bien, ángulo polar igual 30. Os voy a enseñar el formato que tiene Simutrain. Un momento. Como os comentaba,
El formato es G02 o G03, ángulo polar, radio polar. Podemos poner G2 o G02 y G3 o G03. Tenemos que tener en cuenta G02 sentido horario, G03 sentido antihorario. AP es el ángulo polar, como hemos dicho, informado por el X positivo y el radio. ¿De acuerdo? R polar es el radio polar, que es la distancia entre el punto, y el origen. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a abordarnos de nosotros por aquí. Vamos a ver cómo nos quedaría nuestro ejercicio. Si nosotros vamos a nuestro ejercicio, os he comentado cómo quedaría por una parte. Vamos. La pieza en bruto, tenemos aquí el origen, utilizamos una fresa de 10, por tanto, nuestra pieza en la parte inferior estaría a menos 10 y luego por la parte positiva o superior estaría a 110, x sub 0 y x sub 1. Lo mismo nos ocurre con y sub 0, es decir, la parte más pequeña o inferior menos 10 y de aquí a aquí habría 110. G90, G71, G17, podemos poner hasta 40, etc. La herramienta, las condiciones de mecanizado, ¿de acuerdo? Y comenzaríamos elevando la herramienta a 100, la posicionaríamos justamente aquí, en X0, Z0, la meteríamos 4 milímetros en profundidad y partiríamos a decir que primero, vamos a ir bajando para que lo vayamos viendo, lo que digo, primero vamos con un ángulo polar de 0 y con un radio polar de 50. Es lo mismo poner ángulo polar, radio polar, que radio polar, ángulo polar. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la interpolación circular a izquierdas. Como el radio es el mismo, no lo repito, el ángulo de 10. Ahora vamos con una parte lineal. Radio polar 80. El ángulo es el mismo, no lo coloco. Ahora, interpolación circular a derechas, G02. El radio es el mismo, no lo vuelvo a señalar, mientras que el ángulo polar es 0. Volvemos a 0. G01, el ángulo es el mismo, que es 0, el radio polar es 100. Pasamos ahora a un G03, ángulo polar de 30, ahora G01, radio polar de 90, ahora venimos aquí, G03, ángulo polar de 42, 10, 20 más 12, ahora disminuimos el radio, G01, radio polar de 60, nos desplazamos solamente en ángulo, G03, ángulo polar de 71, estaríamos por aquí. Ahora nos desplazamos solamente en radio, radio polar de 80, G02, ángulo polar de 60, lineal, G01, radio polar de 100, angular, G03, ángulo polar de 90, G01, X0 y 0 y 100. Ahí he utilizado coordenadas cartesianas. Vuelvo a utilizar coordenadas cartesianas y finalizamos. Vamos a ver cómo nos queda nuestra simulación. Como veis, en verde nos aparece la trayectoria del centro de la fresa y nos aparece en verde porque es con una velocidad programada. En rojo es lo que nos aparece sin velocidad programada. Espero que haya sido de vuestro interés y que os ayude a conocer un poco más las coordenadas polares.